A las 7 de la mañana con 38 minutos. El Senado de la República está presentando una controversia por el caso Banamex Citigroup. Esta es una controversia pues que ha llamado poderosamente la atención, pero vamos a preguntarle al propio presidente de la mesa directiva del Senado y coordinador del PRD en esa Cámara cuáles son las razones de esta controversia. Carlos Navarrete, gracias por tomar nuestra llamada. Carlos Navarrete, ¿me escuchas? A ver, parece que lo perdimos. Vamos a tratar de restablecer precisamente esta llamada. Es Carlos Navarrete, presidente de la mesa directiva del Senado. Vale la pena señalar que tenemos una ley que prohíbe que haya bancos en México, que operen bancos en nuestro país, cuyos dueños sean parcial o totalmente gobiernos extranjeros. Resulta que con los rescates bancarios que hubo en Estados Unidos y en otros países del mundo, pues varios de estos bancos quedaron en esta situación. El más importante es Banamex, que es propiedad de Citigroup, y esta es una empresa de la cual el gobierno estadounidense adquirió una parte importante de la propiedad en el rescate bancario que se llevó a cabo este año en ese país. Ya tenemos en la línea telefónica a Carlos Navarrete, presidente de la mesa directiva del Senado. Carlos, gracias por tomar nuestra llamada. Sergio, al contrario, muchas gracias. Buenos días a todos. A ver, cuéntanos, para empezar, creo que esta controversia que se está presentando sobre el caso Banamex Citigroup la está promoviendo el Senado de manera unánime. Todos los partidos están participando, me parece interesante. Así es. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo lograste esto? Bueno, lo has dicho bien cuando introduciste la nota. Así son las cosas, y ese es el problema que tenemos con la legislación mexicana, que prohíbe expresamente que acciones de la banca extranjera que opera en México estén en manos de gobiernos, de sus gobiernos respectivos. Y tiene razón, no solamente ese Banamex, son varios bancos más que ocurrieron rescates muy a la moderna, por cierto, Sergio. Esos rescates no se dieron al estilo Fobaproa mexicano, sino el presidente Obama puso el ejemplo de cómo podrían lograrse, trasladó recursos públicos a los bancos en problemas, pero a cambio de acciones. Se volvió accionista el gobierno respectivo de los bancos, que ayudó con recursos públicos y con la intención de que tan pronto la situación se estabilice, los gobiernos puedan regresar las acciones y recuperar su dinero. Sin embargo, la legislación mexicana, desde el punto de vista del Senado, prohíbe esto. En marzo de este año le hicimos una pregunta a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda contestó con un boletín de prensa y le volvimos a hacer un requerimiento pidiéndole que nos precisara si el boletín de prensa era la posición oficial de la Secretaría de Hacienda. 6 meses después, desde marzo hasta octubre, nos acaban de enviar la respuesta oficial diciendo que la opinión que se publicó en un boletín era la opinión de Hacienda, que dice concretamente lo siguiente. Bueno, sí es verdad que la legislación mexicana establece esta limitación. Sin embargo, hay que valorar, dice el boletín de Hacienda, que cuando se hizo esta ley, nadie tenía previsto que iba a haber una crisis internacional y que iba a haber intervención de gobiernos en los bancos. Por lo tanto, la ley no contempló esa excepción. Ahora, aquí el punto, Carlos, es que creo que o existe la ley o no existe la ley, porque esto ya no es una cuestión de ideología, es una cuestión de ley, ¿no? Así es, ese es el tema. Nosotros vimos el tema en el Senado. Debo decirte que yo, en mi calidad de presidente del Senado, puedo presentar los recursos a nombre del Senado porque los represento legalmente. Sin embargo, preferí establecer un acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Me tardé alrededor de 10, 12 días. Y ayer finalmente se logró. En la Junta de Coordinación Política, por unanimidad, los 6 grupos parlamentarios decidieron respaldar la presentación de recursos ante la Suprema Corte. El martes próximo presentaremos el punto de acuerdo en el Pleno para que se vote y inmediatamente presentaremos el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y traeremos que resuelva, y hemos dicho que la Corte es la que tiene la última palabra y acataremos escrupulosamente lo que la Corte determine al respecto. Sí, tengo entendido que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores repetidas veces han dicho que esto no viola la ley porque es una cuestión temporal, tengo entendido. Ese es el segundo argumento, Sergio. El primer argumento es de que la ley mexicana, cuando se hizo, no pudo contemplar la crisis económica del
año pasado y de este año. El segundo argumento es de que no, por ser temporal, no será una intervención permanente que pretenda tener una presencia por mucho tiempo en los bancos. Eso se revertirá en un tiempo. Y el tercer argumento, que es muy interesante, y creo que la Corte va a analizarlo con un todo detenimiento, dice la Secretaría de Hacienda: sin embargo, tal vez sea necesario ir a una reforma que precise las excepciones, y pronto presentaremos una iniciativa para efectuar esta prohibición en los casos como los que la crisis económica general. O sea, hay una aceptación tácita de que hay una violación a la ley y que es necesario modificarla, pero en tanto no se modifique la ley mexicana, Sergio, está violándose y hay que determinar qué hacemos al respecto. Claro. Carlos, te voy a pedir un favor. Quítate tu cachucha de presidente del Senado y ponte la de coordinador de senadores del PRD. ¿Te parece? Me parece bien. Bueno, y ahora dime, presentaron ustedes una propuesta alternativa de presupuesto para el 2010. ¿Cuáles son los detalles de esta propuesta? Mira, aún no la completamos de manera total, Sergio. Antier se llevó a cabo la primera reunión entre senadores del PRD y diputados del PRD convocados por la dirigencia nacional del partido con el presidente Jesús Ortega. Estuvimos Alejandro Encinas y yo, los vicecoordinadores, los diputados senadores encargados de los temas económicos. Ya le dimos una primera pasada, pero la verdad es que no hemos completado porque la primera pasada apenas entró a ver qué podríamos aceptar del paquete propuesto por el gobierno y qué no aceptaríamos. Pero falta quizá la parte más importante, que vamos a proponer adicionalmente a lo que el gobierno presentó. Por eso, yo no he querido avanzar demasiado en las definiciones porque quiero que se lleve a cabo la segunda reunión, que estará llevándose a cabo mañana viernes y el sábado otra más. Y estoy seguro que el lunes podremos presentar la propuesta integral, tema a tema y punto a punto. Carlos, Mario Di Constanzo preparó una propuesta, el diputado Mario Di Constanzo. ¿La están usando ustedes como base o su propuesta es independiente de ella? No, es independiente de ellos. Eso es. El diputado Di Constanzo pertenece al Partido del Trabajo y ellos tienen su propia ruta, su propio tono y su propia propuesta. Esta propuesta que estamos preparando es una propuesta estrictamente PRD, tomando en cuenta varios documentos. Te pongo, por ejemplo, estamos tomando como referencia un documento que diversos especialistas convocados por la UNAM presentaron hace unos días a las dos cámaras. Y estamos también evaluando otros documentos de especialistas que convocamos para que nos ayudaran. De tal manera que el procedimiento es terminar de evaluar el paquete del gobierno para determinar qué sí, qué no, y luego hacer las propuestas suplementarias que nosotros pensamos tienen que adoptarse y que no vienen en el paquete. Y a partir de ahí desplegar un intenso trabajo de cabildeo legislativo buscando la construcción de mayorías parlamentarias, primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores. Bueno, pues yo te agradezco, Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, presidente de la mesa directiva del Senado, por haber tomado nuestra llamada. Me dio mucho gusto verte el otro día y darte un abrazo personalmente. Lo sé muy bien, me dio también gusto saludarte personalmente porque a veces, aunque nos escuchamos y nos vemos, todos tenemos oportunidad de saludarnos personalmente. Pues pero eso también, cierto. Buenos días. Bueno, gracias. Es Carlos Navarrete, él es presidente del Senado. Nos llama Jorge González.